Y hoy ha tenido lugar una imagen bastante simbólica. La ha protagonizado el alcalde de Albal, Ramón Marí, del PSPB, quien junto a otros concejales ha participado en una protesta frente a una sucursal bancaria en Valencia en la que se ha pedido que se paralice el proceso de desahucio contra una familia de Albal. Tras la protesta, la entidad se ha comprometido a trabajar para conseguir un alquiler social para la familia. El Ayuntamiento de Albal ha conseguido un acuerdo de alquiler social para una de las familias del municipio. Se trata de una mujer viuda con 2 hijos, uno de ellos minusválido, cuyo piso ya ha sido subastado. Hasta la sede de una entidad financiera de Valencia ha acudido la Corporación Municipal Socialista para pedir soluciones. Por parte del director se nos ha manifestado que hay una firme voluntad de que en ningún lugar llegara al desahucio. Parece ser que son las intenciones de la dirección del banco a llegar a un alquiler social para que esta familia pueda continuar viviendo en su hogar. Evidentemente es lo que pretendíamos y como alcalde de un ayuntamiento me siento altamente satisfecho del resultado. Así explicaba el acuerdo alcanzado el alcalde de Albal a la salida del banco. Unos minutos antes accedía al interior para negociar con la dirección posibles soluciones para la familia, que solo ingresa 400 euros al mes. Se encuentra con unos ingresos de 400 euros, con un miembro de la familia con una disminución psíquica del 58%. Decir que un banco que ha recibido 9.000 millones de euros de recursos públicos es imperdonable que no permita a esta familia poder negociar su situación, siendo como era que no había tenido defensa jurídica en todo el proceso. El Ayuntamiento de Albal está prestando asesoría jurídica a vecinos en peligro de desahucio. Actualmente gestionan 60 expedientes y cada semana les llegan unos 5 casos nuevos.